Las 8:17 minutos. Desde hoy en Willax Televisión y básicamente en el primer café iniciamos sendas rondas de debates entre postulantes al Congreso y, por qué no, postulantes también a la presidencia de la República. Tenga en cuenta una cosa, que a lo largo de la polémica que usted verá a continuación, la confrontación alturada y civilizada de ideas, usted va a poder intervenir a través de las redes sociales, vía Twitter, vía Facebook. En el caso de Twitter, usted puede añadir el hashtag #TuVotoSirve y también nos puede escribir a través del correo tuvotosirve@willax.tv. Dicho esto, tengo el gusto de presentarles a nuestros dos invitados. Ellos son Marta Chávez, de Fuerza 2011, y Fausto Alvarado, de Perú Posible. Ambos han tenido la gentileza de venir a Willax Televisión para debatir sobre temas vinculados a justicia y derechos humanos, además de, evidentemente, temas vinculados a la campaña, y este modesto moderador podrá, ¿por qué no?, intervenir con algunas repreguntas. A cada uno se le va a dar un tiempo de 2 minutos para que puedan exponer sus argumentos. Hemos hecho un sorteo previo antes de entrar al aire y lo ha ganado Fausto Alvarado. El primer tema que quería plantearles, muchas gracias a ambos por venir. El primer tema que quería plantearles tiene que ver con la agrupación a la que representan. ¿Por qué el fujimorismo debería volver a ser poder, debería volver a ser gobierno? ¿O por qué el toledismo debería volver a ser gobierno? Ambos ya nos han gobernado. En ambos casos se les achaca casos de corrupción durante sus administraciones. ¿Por qué volver a ellos? ¿Por qué volver al toledismo, Fausto Alvarado? No, de lo que se trata es de construir un país, una nación y un lugar adecuado para que todos los peruanos nos podamos realizar. Hoy día vienen nuevas generaciones que tienen que encontrar un Perú mejor y superlativamente mejor que el Perú que encontramos nosotros. Entonces, esa es la vocación. Ha habido una primera parte, ya conocemos en qué situaciones recibimos el país, pero la primera parte en el gobierno de Alejandro Toledo, que lo llamamos Toledo I, fue sentar bases precisamente para institucionalizar el país luego de un proceso bastante violento, no solamente en la parte propia de la violencia, de la seguridad, sino también en el lado económico. Y se fueron sentando bases, institucionalizando, y se avanzó hasta donde el mandato del pueblo le dio. Hubiéramos nosotros continuado igualmente y hubiéramos realizado quizás algo mejor de lo que lo ha realizado el actual gobierno. Entonces hay una serie de reformas que se dieron en este campo, en el de la justicia, en el cual se elaboró un plan nacional de reforma integral de la administración de justicia, porque obviamente el modelo anterior es un modelo caduco y requiere cambiarse por otro. Igualmente, en otros campos también se realizaron reformas cuya implementación no es corta en relación a lo cronológico, sino que requiere de varios años. Nosotros lo que venimos es a continuar la obra que hicimos, es decir, una obra mayormente institucional, sentar las bases. Ya no se habla de Fondo Monetario Internacional, el cual se eliminó en base a corregir el famoso déficit fiscal que originaba la presencia de este organismo y hacía que el presupuesto de la República esté orientado al pago de la deuda como lo estuvo en los 10 años y 20 años anteriores, y no en función del desarrollo del país. Una de las grandes medidas que podemos decirle al doctor Toledo, quien manejó con rienda corta el tema económico, y una de sus mayores preocupaciones iniciales fue justamente que el manejo de la renta pública, del presupuesto, se manejara conforme al interés nacional y no conforme al pago de las deudas que tenían que hacer. Su tiempo ha concluido, señor Fausto Alvarado. Es el turno de Marta Chávez, quien nos va a argumentar por qué el fujimorismo tiene y debe volver a ser poder. Sí, bueno, en el año 90, Jaime, usted era bastante más joven, pero el Perú estaba solamente al punto de que alguien diga apago la luz y cierro. Me acuerdo ¿no? Varias cosas. Todos los días habían muertos en las calles, había una hiperinflación acumulada de 2 millones, es decir, lo que tú recibías de sueldo hoy no te servía mañana, ni al siguiente instante. Éramos parias internacionales porque le hacíamos perro muerto. Yo no he sabido de que se pagaba la deuda a ningún acreedor, ni privado ni público del Perú durante el gobierno del señor Belaúnde y del señor Alan García en la década de los 80.
El Perú no tenía infraestructura básica. Ir, por ejemplo, de aquí a Huancayo podía tomarnos unos 2 días fácilmente. Ir a Tacna podría tomarnos 4 días. Ayacucho ni que se diga. Entonces, el Perú era un desastre. El presidente Fujimori lo que hizo es arremangarse las mangas de la camisa, dejar de no quejarse y hacer las reformas que luego el candidato de Fausto decía: señor Fujimori, usted ha hecho las reformas, el primer piso, déjeme hacer el segundo. Pero lo cierto es que ese primer piso lo construyó desde un sótano de 20 niveles, ¿no? Porque estábamos en el peor de los hoyos. Entonces, el gobierno del presidente Fujimori ha sido el más exitoso en toda la historia republicana del Perú. Y entonces, con esos méritos y aprovechando además el conocimiento que nos ha dado, los errores que cometimos, porque somos seres humanos, un conjunto de personas cometemos errores, pero precisamente aprendiendo esa experiencia y del valor que se tuvo de poner aquí la autoridad, de hacer un Estado eficiente, de desarrollar programas sociales eficientes para las personas, es decir, que todo incremento, de todo crecimiento del país se repartiera equitativamente sobre todo a los que menos tienen. Entonces, con eso, y porque sabemos que falta, el gobierno del señor Toledo no profundizó las reformas sociales, al contrario, el señor Toledo nunca viajó al interior del país. Tiempo, doctora Chávez. Es el turno de Fausto Alvarado, quien tiene 2 minutos para argumentar los argumentos que está señalando la doctora Chávez. Bueno, algunos reparos solamente. No queremos mirar por el espejo retrovisor y estar viendo lo que el pasado, sino lo que estamos construyendo para adelante. El señor Fujimori también tuvo 2 años después del 90, y esos 2 años fueron los más desastrosos cuando gobernaba. Entonces también parte del tema donde se llegó no deja de tener responsabilidad. Y como no sabía gobernar en democracia, como no sabía gobernar respetando la Constitución y la ley a la que juró cumplir, vino este golpe de Estado que fue militar, porque sin la fuerza militar no se hubiera podido llevar adelante ese golpe. Y hemos estado gobernados por militares, como lo pudimos ver quienes se aprovecharon. El problema de esto, no dejo de reconocer la intención que puedan haber tenido las personas que lo acompañaron, pero esos cimientos estaban llenos de pus, de materia, estaban podridos. Moralmente lo pudimos ver. Lo que hemos tratado es de gobernar respetando todos los derechos, respetando los derechos humanos, en democracia, respetando la Constitución y sobre una base muy distinta de apertura. La vida que hemos vivido durante un tiempo no es la misma que hemos vivido durante la época del doctor Toledo. Hubo plenas libertades, libertad de prensa, no se expropiaron canales, no se descubrieron las atrocidades que se vieron en el gobierno de Alberto Fujimori, en donde prácticamente están convictos y confesos. Los militares han devuelto el dinero que robaron. Esas cosas no eran las propias para poder establecer bases sólidas. Hoy día ya tenemos 10 años de plena vigencia de libertades, porque decir que la democracia es vigente es decir que hay libertades en el país, y esas libertades son las que generan las condiciones para que pueda haber inversión. La inversión que se ha realizado en los últimos 10 años en democracia es inmensamente superior a la que podía realizarse sin las garantías y libertades que se hacían en el gobierno de Alberto Fujimori. Pero miremos para adelante, porque acá estamos postulando para el 2011 al 2016. Su tiempo justamente ha concluido. La doctora Marta Chávez tiene 2 minutos para responder los argumentos del doctor Alvarado. Siempre es bueno mirar al pasado, porque uno es parte, la realidad de uno y el futuro de uno es parte también del pasado. Cuando uno está en caída libre, obviamente que necesita, cuando decide ya no estar en caída libre, te necesitas un esfuerzo sobrehumano para voltear la tendencia hacia la caída. Por lo tanto, los 2 primeros años del gobierno del presidente Fujimori probablemente hayan habido problemas porque estábamos así cayendo y entonces había que levantar. Pero si uno mira las gráficas, no solamente en materia de violación de derechos humanos, en materia de inversión, en materia de inversión directa, uno ve prácticamente esa gráfica, ¿no? Después de una caída así hasta abajo, luego subimos enormemente. Y en materia de lucha contra el narcotráfico, igual. Tenemos el gobierno del presidente Fujimori produjo lo que es el marco que hasta ahora rige, que es la Constitución, donde están puestas todas las normas, no solamente de protección a los derechos de los ciudadanos, sino también las reglas para garantizar la inversión. Esa Constitución no se ha tocado. ¿Por qué? Porque es la Constitución que establece el marco para la estabilidad que hoy tenemos. Lamentablemente, como digo,
todos los programas sociales que se hicieron durante el gobierno del presidente Fujimori, estamos hablando del vaso de leche, la alimentación por el PRONA, los colegios, todo eso se vino abajo durante el gobierno del señor Toledo, porque el señor Toledo, si ha ido a 2 o 3 viajes a algún lugar del país, fue en helicóptero y salió inmediatamente. En cambio, el presidente Fujimori, cada día de la semana, de 7 días que tiene la semana, 6 por lo menos estaba hablando con la gente, conociendo sus problemas. El señor Alan García tampoco, pese a tener todas las reservas necesarias, no ha ido tampoco a conocer a la gente. Y a la gente hay que conocerla, no se puede amar lo que no se conoce, no se puede querer a la gente si uno no sabe directamente de ella sus problemas. Y el fujimorismo sabe mucho de eso. Ahora, sobre justicia, por favor, yo soy un ejemplo de la injusticia que se vivió en la supuesta democracia. A mí me votaron del Congreso por el dicho de una persona. Tiempo, ¿no? Doctora Chávez. Hay un tema que al comienzo de este debate dejé planteado y tiene que ver con que ambas agrupaciones políticas a la que nuestros invitados pertenecen han gobernado el país en su momento. Y en ambos casos, a ambas administraciones, se les ha achacado casos de corrupción, que finalmente el tema de la corrupción está directamente emparentado con el saneamiento del Estado y cómo el Estado puede ser o no más eficiente y llegar más a la gente. Sobre este tema le cedo el turno de la palabra al doctor Fausto Alvarado, quien va a hablar sobre lucha anticorrupción. Bueno, no sin antes algunas perlas. No es cierto el tema de la inversión. Del año 97 al año 2000 la inversión se retrajo totalmente. Y producto justamente de lo que se veía que no habían condiciones. Eso no lo podemos negar, le pueden echar la culpa a la crisis asiática, pero también tiene que ver con algún desconocimiento de derechos humanos. El segundo punto es bueno que acá Alberto Fujimori no es el candidato, pues la candidata es la hija de Alberto Fujimori. Entonces, ¿de qué vale que estén haciendo una serie de ponderaciones con respecto al gobierno? ¿Qué cosa pretenderían? ¿Endosarnos una factura que tengamos que pagar para elegir a una hija que apenas ha cumplido con la edad requerida? Y que volvamos a sufrir esa experiencia que hemos tenido. No quiero entrar más allá, pero que el tema quede absolutamente claro. En lucha contra la corrupción empecemos, pues, 14 de septiembre del año 2000. ¿Qué pasó? Recién se quitó la venda para que podamos ver la corrupción de toda índole, principalmente aquella que quita por completo el entusiasmo a la gente por trabajar. Entonces, afectaba la capacidad humana de producción. Además, ¿cuántos más de esos programas sociales que habla y que dejaron la caja vacía del erario público se llevaron todo ese grupo de gente que lo acompañaba en el gobierno? ¿Qué capacidad tuvieron aquellos congresistas, aquellos ministros, ese presidente de la República que tanto se habla, que fue incapaz de capturar al señor Montesinos en el momento en que aparecía el video y que tenía que perseguirlo por todo el país, por rincones, y que mostraba la incapacidad que tuvo para gobernar y probablemente nunca gobernó, y gobernaron por ellos los militares que lo acompañaron? En otro sentido, tampoco es cierto que el partido hoy día Fuerza, no sé qué nombre actuaba, es el que gobernó, gobernaron otros. Recién se crearon estos engendros que se hacen para cada proceso electoral y que prácticamente es una burla. Y lo que ha generado Cambio 90, que fue el buque insignia con que ganó las elecciones, hoy día participa en otra alianza. Su tiempo ha concluido, doctor Alvarado. Doctora Chávez, tiene Varias usted cosas. el uso de la palabra. En primer lugar, yo hablo del gobierno pasado porque fui parte del gobierno pasado, ¿no? Entonces yo no puedo renegar de mis raíces. Fausto se olvida que el señor Toledo el año 95 postuló con CODE Perú Posible, ¿no? De otro lado, al presidente Fujimori nunca lo han encontrado, ni hay ningún vestigio, ni habrá, ni está sentenciado, ni procesado por actos de corrupción. A mí me gustaría, se habla aquí, yo no he interrumpido, se habla aquí de videos. Me gustaría saber, ¿dónde está el video de la reunión del señor Toledo con el señor Schutz un día antes de que el señor Schutz fugue? ¿Y dónde está la investigación que se ha hecho
respecto de la promesa que hizo el señor Toledo a cambio que le den el Canal 5 para dejar libre al señor Schutz, que es lo que se señala y se acusa y jamás se ha investigado. No, ¿dónde está la investigación de que el señor Toledo era el mismo que fabricaba las firmas, falsificando las firmas para la inscripción de su partido? La señora Carmen Burga la sacaron gente vinculada y hasta parientes del señor Toledo. Los hermanos del señor Toledo negociando a 20 años autorizaciones para líneas telefónicas, ¿no? ¿Dónde está la investigación que se ha hecho luego de que el señor Álvaro Vargas Llosa muy prontamente denunció que el señor Toledo tenía la intención de apropiarse del Canal 2? ¿No? ¿Dónde está la investigación sobre el cambio tan extraño de la propiedad del Canal 4 de los señores Crucillat a unas nuevas personas y el testimonio del señor Campos, César Campos, respecto a que el señor Toledo le ofreció en el Indecopi con el señor Almeida ya manejar todo este tema? O sea, que corrupción. Ninguno de esos casos, ningún caso está vinculado al presidente Alberto Fujimori. No negamos que ha habido personas vinculadas a la corrupción, que estén procesadas y que las condenen. Pero el presidente Fujimori, como en el caso del señor Toledo, no hay ningún vestigio de intervención de él en ningún acto negativo, ¿no? Entonces, la gran diferencia es esa, pues, entre líderes, ¿no? La verdad que da risa. Doctor Alvarado. Los 15 millones de dólares que le entrega a Montesinos, o sea, acá de nuevo nos quieren hacer vivir esos tiempos donde se encontraban los huesos de estudiantes que habían sido calcinados para ser escondidos, la matanza de la cantuta de estudiantes y profesores, y se decía que eran restos arqueológicos y que, bueno, el país conoce todo esto, yo no voy a perder tiempo en ese aspecto, pero creo, pensando para adelante, la corrupción es uno de los actos más fuertes que puede incidir sobre el bolsillo de la población. Hace que justamente en un país con carencias no se pueda satisfacer una serie de necesidades y apoyar justamente a todas las madres que requieren que el Estado, en momentos en que recién la economía empieza a liberar recursos para poder generar un ambiente favorable. Pero la verdad, volvemos a escuchar lo mismo, es decir, la negación de la negación, la cuadratura del círculo. Decir que el señor Fujimori no sabía de los actos de corrupción en su gobierno, cuando él mismo toma del erario de su caja 15 millones de dólares para reponer lo que le habían dado al señor Montesinos. ¿Qué capacidad tuvo para poder? Y en esto sí yo no quería tocar a la candidata, porque es una dama, no a Marta, sino a la candidata Keiko. ¿Qué hizo en el Congreso, pues, durante todos estos 5 años para fiscalizar esos actos que habla la doctora Marta Chávez? Es decir, ¿se la pasó en qué? Si ella conocía de estos actos que hoy día menciona, debió pues hacer una comisión investigadora, debió haber trabajado, debió haber hecho méritos a los sueldos que le pagaban. Lo cierto es que tenemos hoy día una candidata que no puede dar ninguna muestra de capacidad ni de dedicación. Entonces, decir ¿dónde está el video? ¿Dónde está? Si no sabe la doctora Marta Chávez. Doctora Alvarado. Estamos hablando, están polemizando Marta Chávez y Fausto Alvarado y Marta Chávez sobre corrupción y cómo van a enfrentar casos de corrupción en un eventual gobierno, en el caso una de las dos candidatos a los que ellos representan sean gobierno. La doctora Marta Chávez tiene 2 minutos. 2 temas nada más. En primero, ha dicho Fausto de que no había dinero. Se dejó en el erario 10.000 millones de dólares, más de 10.000 millones de dólares en reservas. No, y ahí están los datos del ministerio. Por favor, ahí están las reservas, 10.000 millones de dólares y toda una infraestructura. Por favor, yo no te he interrumpido, por favor, te pido. Una infraestructura reconstruida, puertos, carreteras, listo para que todo el aparato productivo comience a funcionar. Actos de corrupción que nunca involucraron a familiares del presidente Fujimori. Sin embargo, ahí está el caso de la señora Carp, que tampoco se ha investigado los 10.000 dólares que aparentemente ella trabajaba. Como primera dama la veíamos por aquí, por allá metida en todo, pero le pagaban 10.000 dólares mensuales, un banco investigado y de un gerente investigado y hasta con orden de arraigo. Entonces, que no vengan a hablar pues de cuestión de anticorrupción. ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué no ha investigado el Congreso esos casos? Porque ya están judicializados. Pero como habían creado toda un andamiaje para perseguir, también vieron el modo de cómo protegerse. Y es así que, por eso en el Tribunal Constitucional
hablaban de cómo no poder, le pusieron una cortapisa al Congreso para que no vaque al señor Toledo. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer a futuro? Lo que planteamos es lo que hicimos inicialmente. Primero, gran parte de la corrupción es cuando un Estado interfiere en todo. Por eso modernizamos en los años 90 el Estado, pero hay que continuar con esas reformas. Tiene que haber un Estado donde el control sea más fuerte, y por eso Keiko Fujimori anunció en la conferencia anticorrupción que iba a apoyar las iniciativas de la Contraloría General de la República para darle mayor presencia, para hacer que, por ejemplo, esto que se logró durante el gobierno del señor Toledo, que los organismos internacionales participaran en los proyectos de inversión y no se fiscalizara, vuelva a tener la fiscalización del Perú. Tiempo, doctora Eso Chávez. es lo que planteamos a futuro. Tiempo. Estamos hablando de corrupción. Marta Chávez y Fausto Alvarado están teniendo cada uno 2 minutos para exponer sus ideas. Es el turno del doctor Alvarado. Bueno, hay que tener pues ejecutoria para esto. Yo no sé de qué manera vamos a volver a las épocas de Blancanel y de Acolán para robustecer el Ministerio Público, que es a quien le corresponde la titularidad en la persecución del delito y en la denuncia. O sea, si queremos hablar de lo de atrás para hacer el aval, para poder tener llegar ahora a ganar las elecciones, no hay ejecutoria para ello. La Contraloría, el Tribunal Constitucional, que es un órgano de control político, vimos cómo fue defenestrado. Entonces no hay los antecedentes. Entiendo que puede haber algún rezago de un seguimiento a una persona. Justamente no se investigó porque estuvieron dedicados a la defensa personal de una persona procesada. Ese tiempo que gastaron yendo a las audiencias todos los congresistas de Keiko, de Naranjas, vamos a llamarle, ¿por qué no lo dedicaron pues justamente a fiscalizar? Y hoy día solamente levantan pues este tipo de calumnias sin ningún sustento, metiendo personas, pues, acá no hemos metido al esposo pues de Keiko Fujimori, el señor Vito Vitaliano, creo que se llama, Marcuse Vito Vitaliano, algo así, hizo recordar hace poco una persona que le fue muy afín a ese gobierno. Entonces, no vengan a echar la culpa a quien solamente ha tenido un congresista y no ha ejercido la fiscalización. ¿Dónde estuvo Keiko Fujimori durante todo este tiempo? El país le ha reclamado trabajo. ¿Dónde estuvieron los demás congresistas? El hermano. Ese nepotismo del cual hoy día también esa lista llevaron al hermano, al médico, al abogado, al publicista. Y ahora nos traen al guardaespaldas, nos traen a la enfermera, nos traen al cantante. Falta pues que también se vaya pues el camarógrafo, porque ahí había un camarógrafo que va en esta lista y que le tomaba pues a Montesino y Alberto Fujimori cómo trabajaban. Doctor Alvarado. Sobre corrupción, la última intervención le corresponde a la doctora Chávez. Vamos a seguir con otros temas. Doctora Chávez tiene Solo 2 por minutos. una perlita, ya que ha hecho una lista, Fausto, y en su partido traen al dueño del prostíbulo, ¿no? Al dueño en Trujillo, ¿no? Entonces, por ahí más. Ahora, no son todos los congresistas los que han ido, independientemente han ido uno u otro, ¿no? Pero aquí lo que debemos señalar es, no es comparable el esposo de Keiko, porque él no ha sido presentado ni como socio, ni ha estado pues hablando de los pituquitos de Miraflores y de malditos y el Susano, Cholo Sano y Sagrado, y ahora está de socia. La socia, como la llama el señor Toledo, a la señora Carr, que además hizo que su oficina de primera dama tenga presupuesto y 50 asesores, quizás para que ella cobre luego $10,000 mensuales, y eso no se ha investigado y ojalá que se pongan a disposición, ¿no? Entonces, volviendo a lo que vamos a hacer y lo que está en nuestro programa de gobierno, hacer que el Estado sea un Estado eficiente, con controles, con participación ciudadana, un Estado que no esté intrometido en las cosas, porque donde se mete el Estado, lamentablemente se generan actos de corrupción, corruptelas. Queremos una Contraloría fuerte, ya se ha apoyado las iniciativas de la Contraloría General de la República para reforzar su intervención y la potestad que tiene para denunciar los casos de corrupción y sancionar los casos de corrupción que advierte. Luego, la teoría y el eje, el motivo del proyecto de gobierno de Keiko Fujimori es
hacer que siga el crecimiento, pero compartir el crecimiento. Y eso supone fiscalizar también sobre todos los programas sociales, hacerlos más eficientes. Luego del abandono de estos 10 años del toledismo y del señor Alan García, hay que recuperar los programas sociales, porque de nada vale que crezcamos si es que esos programas sociales y ese crecimiento no va a significar participación en el éxito de las personas que más lo necesitan. Muy bien, hemos tenido la oportunidad de escuchar los argumentos tanto de Fausto Alvarado como de Marta Chávez sobre casos de corrupción. Un siguiente tema que quería poner en la mesa de discusión tiene que ver con cambios en la legislación que se están planteando, sobre todo para casos de violadores de menores de edad. Se debe cambiar la legislación, debe haber pena de muerte, se debe sancionar con pena de muerte a los violadores de menores de niños, sobre todo a partir del caso asqueroso de este pequeña bebé de 7 meses violada por su propio padre, ¿no? La sociedad demanda de sus autoridades reacciones y sanciones concretas, pero la discusión está: ¿se debe sancionar con pena de muerte o cuál es la sanción que se debe aplicar? 2 minutos para el doctor Fausto Alvarado. Bueno, este es un tema y en esto quiero ser claro, ¿no? Considero que este llamado fujimorismo es un parásito de estos temas. ¿Y por qué? Porque en la medida que exacerban estos temas de delincuencia, de terrorismo, es que generan su plataforma política. Es decir, ante la ausencia de programas, no vemos al jefe de plan de gobierno hace mucho tiempo, razones tendrá, se dice que hay ciertas discrepancias ahí internamente, al no tener ninguna otra oferta electoral que no sea repartir lo que se ha generado últimamente, y en buena hora que por lo menos tengan eso, generan este tipo de cuestiones, y entonces es muy fácil hacer evidencia de un tema tan horrendo que nadie quisiera pasar y poner la pena de muerte, que si hubiera otro tipo de pena también la plantearían. Y prácticamente destrozan el andamiaje penal, que tiene un sistema de código en donde no se puede entrar por partes porque se genera un desbalance entre las penas que establecen para uno u otro delito, y cada delito se vuelve más grave en la medida en que la coyuntura lo marca. Ahora, sobre el tema de la pena de muerte, somos abolicionistas, y eso hay que decirlo con claridad. Consideramos que solo Dios puede quitar la vida. Consideramos que una pena de esa naturaleza es irreversible. Por ejemplo, pongo casos, ¿no?, en donde se descubra posteriormente no puede corregirse. Pero ¿cuál debe ser la pena entonces? Bueno, la pena de cadena perpetua, 35 años, y que después recién el juez vea si la persona es adaptable, es una pena que el ser humano puede imponerle a otro ser humano. El mandamiento dice no matar, y eso no rige solamente para constituir el delito, sino también para la sanción. Entonces, eso es como principio. No niego que causa zozobra, rechazo, repugnancia actos como esos, pero de ahí a dar un salto... Tiempo, doctor Alvarado, tiempo. La doctora Chávez expone los mismos argumentos. ¿Debe sancionarse con pena de muerte a los violadores de niños o cuál debe ser la sanción? 2 minutos para la doctora Marta Chávez. Yo no voy a utilizar calificativos como si hace Fausto de parásitos, ¿no? Yo le diría, son los otros pusilánimes, ¿no? No, yo creo que cuando se plantea la pena de muerte para violadores de menores de 7 años seguido de muerte, acaba de haber en Tacna ayer el caso de una niñita de 3 años violada. Entonces, lo que estamos haciendo, y no de ahora en coyuntura electoral, nos parece que la coyuntura electoral es el espacio menos adecuado para plantear este tipo de discusiones. Lo que pasa es que coyunturalmente se ha planteado el tema a propósito de la niñita de 7 meses violada por su padre. La violación es un crimen abominable. No entiendo, no creo que la persona que es actora de un acto tan abominable de violar a una niñita, a un niño, que no está preparado ni física ni psicológicamente. Yo reitero, imaginemos la situación, el caso de una criatura que está siendo objeto de un acto de violencia sexual. La persona que comete ese grave delito, yo creo que nunca en su vida va a tener paz si es que es una persona normal. Y si ella es una persona normal, va a tener que quitarse la vida ella, o se la van a quitar malamente en las cárceles, porque ese es el código
¿no? A los violadores los violan a ellos. Entonces, ¿para qué exponer a la persona a penas tan infamantes? Mejor que sea una pena aplicada por el Estado con todas las garantías. Cada vez más el ADN es una herramienta para determinar a través de los fluidos, de los tejidos, si una persona es o no culpable de violación. Por lo tanto, aquí la pena de muerte es la medida extrema para afirmar la vida y el derecho a la salud de los millones de otras personas que se ven en riesgo por la existencia de estos malos elementos que para mí no tienen recuperación. Ahora, la pena de muerte para estos criminales no es la solución al tema, hay que prevenir, pero es la eliminación de un elemento nocivo. Tiempo, doctora Chávez. Sobre el mismo tema tiene 2 minutos más el doctor Alvarado. En esto siempre hay que tener coherencia, por lo menos. El artículo 140 de esa Constitución que hace poco hizo loa la doctora Chávez, estableció que la finalidad de la pena es la resocialización. Entonces no hay ninguna capacidad de poder resocializar a quien se ejecuta. Entonces creo que el debate debió darse en ese momento y se dio, y se estableció en un caso excepcional para la pena de muerte, que era el caso de traición a la patria en caso de guerra, que obviamente puede tener toda una dialéctica que lo justifique. Pero, reitero, este es un tema que constitucionalmente no es aplicable. Tendríamos que modificar la Constitución, tendríamos que salirnos de pactos internacionales. En fin, se generaría un perjuicio, vamos a llamar, al conjunto de la sociedad, mucho mayor que el acto que queremos corregir. El tema de las penas es algo que tiene que ver también con el tratamiento penitenciario. Si nosotros no corregimos las formas en que las personas son internadas y podemos hacer procesos de resocialización, la delincuencia va a avanzar. Por eso es que durante el gobierno de Alejandro Toledo pusimos en vigencia el Código Procesal Penal, que durante 11 años el gobierno de Fujimori lo tuvo totalmente encarpetado. Esto va a permitir que en el tratamiento penitenciario no tengamos este tema que se tiene 70% de personas que no tienen condena, con los cuales no se pueden establecer programas ni proyectos de vida respecto de ellos. O sea, es no entrar al tema profundo, que es el tema de la delincuencia en el país, que está causando tanta preocupación, y el tema de la seguridad es otro de los temas fundamentales que tenemos que tratar. Muy bien, hay otro tema que quería poner en la mesa de discusión y tiene que ver... ciertamente, Sí, tiene razón la doctora Chávez, Sí. 2 minutos más sobre el mismo tema. Gracias. Después planteo el siguiente tema. Sí. De lo que se trata es al debatir un tema con altura y que existan las intervenciones no solamente de las personas entendidas, sino se recoja lo que es el sentimiento de la población. Si se necesita reformar la Constitución, se reformará. Si se necesita reformar la legislación, se hará. Pero lo que no se puede es escamotear ni eludir un tema, dejar que pase, mirar que hay criaturas que están siendo abusadas sexualmente, están siendo privadas de la vida. Por otro lado, el señor Toledo propone el aborto para los casos de violación. Como decía una persona, es decir, se propone la pena de muerte para la criatura más inocente, que es la que está en el seno del vientre de su madre, y se le deja con vida al violador, ¿no? Porque cuando impiden que se mate al violador, ¿no? Entonces, pero sí se permite el aborto bajo el argumento de la violación, entonces así, condenan la pena de muerte al ser más inocente y al culpable de la violación, bien, gracias, vivito. Ahora, las penas sí son buscan resocializar, pero hay casos en que no es posible la resocialización. Y entonces no se le puede negar a la sociedad, al Estado, el derecho de extraer, de eliminar a un ser que se ha convertido en potencialmente y realmente nocivo para los demás. Por lo tanto, en esos casos, hablar de pena de muerte para ese tipo de monstruos, de personas que cometen crímenes abominables, es una situación muy extrema, dolorosa, pero que la sociedad tiene que tomar para afirmar el principio de la vida de las demás personas, que no tienen por qué estar expuestos a la existencia de esta persona tan nociva. Por lo tanto, para mí la pena de muerte para casos de violación de niños menores de edad, siguiendo todos los pasos de las reformas legales que hay que hacer, es necesario, es un derecho de la sociedad. Tiempo, doctora Chávez. Bien, justamente lo que estaba comentando la doctora Chávez durante su alocución tiene que ver con el siguiente tema que quería plantearles, y tiene que ver evidentemente con cambios en la legislación, que es un tema que nuestros invitados dominan. Se ha discutido en los últimos días y se ha propuesto, aunque de una manera no tan específica,
la posibilidad de legalizar el tráfico o el consumo, más el tráfico, la venta de drogas, y legalizar el aborto en determinados casos. ¿Esto es posible? ¿Debemos dar ese salto? ¿Se deben dar esos cambios en la legislación? El doctor Fausto Alvarado tiene 2 minutos para exponer sus argumentos. En esto quiero mencionar lo siguiente, ¿no? Aquel caso a que se refiere de un aborto, en el caso de violación, hoy día el método de la píldora del día siguiente puede corregirlo sin entrar a tanto detalle y darle tanta vuelta y, como le digo, generar nuevamente una plataforma política a partir de ello. Lo que se dijo es algo que es totalmente acuerdo, es decir, hay muchos temas que dentro de la sociedad vienen siendo debatidos aisladamente. Hay instituciones de mujeres que hablan y expresan que la madre debe tener la facultad de poder decidir o no. A ellos tengo una posición cristiana como la tenemos nosotros, estamos en contra por completo del aborto en todas sus circunstancias. Más hoy día que en ese caso la píldora del día siguiente puede arreglar un tema de violación. Entonces, lo único que se ha dicho es ese tema vamos a someterlo a un debate nacional. Y el foro del debate tendrá que ser el Congreso en un lado y la sociedad en su conjunto, con todas sus instituciones representativas, principalmente que nacen a partir de mujeres. Es un tema de género que entre mujeres quizás podamos escucharlas con mayor detenimiento, los argumentos que expresan uno y expresan otro. Por lo que respecta a nosotros no estamos en favor del aborto, sí en función de que eso se discuta. En el otro caso, igualmente, ahí sí tajantemente no estamos de acuerdo ni con el consumo ni con la comercialización que sea objeto de liberación. Consideramos que es el remedio, es peor que la enfermedad. Muy bien, el turno de la doctora Marta Chávez. Legalización de las drogas y legalización del aborto. Bueno, ese tema de legalización de las drogas lo ha planteado el señor Toledo, ¿no? Y se niega a someterse a una prueba que es necesario, porque la gente es historia común en la calle. Y lo hemos visto porque además hay peritajes, antecedentes de peritajes donde el señor Toledo estaba sujeto a la influencia de drogas. Por lo tanto, que el señor Toledo, como candidato, que además ha sido beneficiado en la anterior oportunidad y probablemente en esta, con dinero del señor Soros, y sabemos a nivel internacional que el señor Soros plantea la legalización de las drogas, ¿no? Entonces, si el señor Toledo es, según el sentir popular, sospechoso a base de argumentos y elementos objetivos, como son pruebas periciales que se hicieron, de consumir drogas, es el primero que debería hacerse la prueba antidrogas antes de plantear este tema, ¿no? Yo creo que hay que explicar, y luego voy a decirles algo también cuando hablemos del tema de repente de la legalización o el matrimonio gay que propone un miembro también de Perú Posible, ¿no? Hay que saber a qué responde ese tipo de propuestas, ¿no? Durante una campaña. Ahora, el Tribunal Constitucional ha señalado que la píldora del día siguiente no va en el Perú porque ha decidido en base que jurídicamente, al no ponerse de acuerdo los médicos, la concepción es en el momento de la unión del óvulo con el espermatozoide. Por lo tanto, píldora del día siguiente, que es abortiva, según muchos dictámenes médicos, no para la Organización Mundial de la Salud, donde hay muchos intereses económicos, no se puede usar en el Perú. Por lo tanto, aborto no es posible en el Perú. Legalización de drogas tampoco, porque en el Perú ya está legalizado el consumo por un pequeño porcentaje. Eso lo tiene que saber el señor Toledo y sus asesores. Por lo tanto, él se ha referido a la legalización del tráfico de drogas. Tiempo, doctora Chávez. El doctor Fausto Alvarado tiene 2 minutos para responder algunas de las imputaciones que ha hecho la doctora Chávez, básicamente sobre las propuestas de Alejandro Toledo en torno a este tema. Doctor bueno, Alvarado. acá de lo que se trata es de imputar lo que sea, no hay ninguna responsabilidad. Creo que mi querida amiga Marta Chávez no cambia y que siempre pues nos trata pues de cuadrar el círculo. Pero quiero decir lo siguiente, tampoco está en lo cierto. La píldora del día siguiente puede ir a la farmacia y puede comprarla, es totalmente legal, doctora Marta Chávez. Lo que el Tribunal Constitucional cuestionó fue que el Estado la reparta gratuitamente. Entonces, una buena información puede hacerle un buen planteamiento. Con respecto a las pruebas, ¿por qué no planteamos una serie de pruebas más? Pues, o sea, al que se le antoja la van a hacer.
a ver la prueba de la verdad, pues, y que se someta a su candidata. Y podemos saber todas esas cosas que pasaron en su relación de su padre con Montesinos. Entonces, no se podrán haber 5.000 pruebas y hay que ir corriendo a hacerlas. Tampoco es así las cosas. Podría decir algunas cosas que obviamente pueden no gustar a la audiencia, pero que lo piensen nomás, cuánto tipo de pruebas se podrían hacer. Por otro lado, aquellos temas se refieren o a familiares, acusan familiares, esposas, atacan. Nosotros lo único que hemos hecho siempre es planteamientos. Por ejemplo, la revolución educativa que planteamos, en donde desde el niño, desde la gestación de la madre, tengan los minerales, la nutrición suficiente para poder desarrollar una capacidad mental capaz de tomar el conocimiento. ¿De qué vale lo que se jactan grandes escuelas, profesores muy bien instruidos, si lo que enseñan el niño no lo aprende? Entonces, ahí hay un proceso revolucionario de la educación, posteriormente la educación para el trabajo. Es una serie de propuestas en materia de justicia. Planteamos una reforma integral, simultánea, que comprenda todos los organismos administradores de justicia para que la justicia sea igual para todos, para que no sea un privilegio de quienes tienen dinero para un buen abogado. Tiempo, doctor Fausto Alvarado. La última intervención sobre el tema, si se legalizan o no las drogas y el aborto y todo lo que ello implica, además. Marta Chávez, de Fuerza 2011, 2 minutos. En Fuerza 2011 no hay dinero del exterior que pueda estar teniendo como propósito el, primero, legalizar drogas, despenalizar el aborto, ¿no? Porque sabemos que hay toda una corriente con muchos intereses económicos de por medio, ¿no? Por lo menos en Fuerza 2011 no hay ese fluir de dineros buscando que el candidato plantee estos temas, como sí lo ha hecho el señor Toledo. Él es el que ha propuesto la legalización de las drogas, la legalización del aborto. Ahora, ¿ustedes le van a creer al señor Toledo de su interés porque los niños aprendan desde temprana edad, cuando él durante 14 años le negó a su hija, a Saraí, el derecho más elemental? Ya no hablemos de educación ni alimentación, sino a la identidad, ¿no? Y además de eso, el derecho a asistirla con una pensión, ¿no? Incluso atacó a su madre, como hacían arteramente los hombres cobardes antes de que hubiera el ADN, ¿no? Decir que la madre era una mujer promiscua y que cuántos hombres podrían ser los padres de esa criatura. Eso felizmente se lo arrinconó al señor Toledo porque gracias a Dios hubo el ADN. Y no se lo hizo un gesto para mí mezquino de reconocimiento legal, que luego la señora Carr dijo, es su hija legal, pero su hija biológica habrá que ver. Yo no me hubiera quedado, y me pareció un error de la señora madre de Saraí, no obligar al señor Toledo a que se haga la prueba del ADN para que quede muy claro lo que él negó. Entonces, hay que ir a hablar con gestos, pues. Yo desde que he estado en el Congreso puse la cuna infantil para los trabajadores, porque sí creo en los hechos de la necesidad de que de los niños desde pequeñitos puedan tener igualdad de oportunidades a través de tener una estimulación temprana y alimentación temprana. Muy bien. Solo una cosa pequeña, ¿no? Yo no he dejado que a mi madre la encadenen atrás de rejas. Entonces, todo lo que dice no tiene comparación. Cómo fue que su candidata vio cómo su madre estaba encadenada, estaba presa. Esa es una mentira, pues. Y las suyas son plenas verdades. No, totales, ahí están, totales. Habrá proceso, totales, totales. Pero eso otro fue del encadenamiento, abominable. Por favor, Entonces, esa persona es la mejor amiga de su madre. Su madre es la mejor amiga de Keiko. No. Ustedes más bien la atacaron. Ustedes la atacaron y la quisieron utilizar encadenada, a Susana. golpeada, torturada. Y eso se vio. Martita, tú eres mujer. Fausto, ¿por qué no saliste a defenderla? Primero, ¿por qué no saliste a defender a una mujer como tú? Solita se que era vejada. Es mentira, por favor. No hace la voz, es necesario. No hace la voz porque no es necesario. Y tú como mujer, por favor, no es necesario. Tu cosa preferías ocultar a Montesinos. No, por favor. Dejarlo cuando se te decía que no te sueltes las trenzas, Fausto, por favor, guarda compostura. Están desatando las pasiones. Es que verdaderamente sigue siendo la misma.
chimba. No. Y siguen siendo los sigo mismos. diciendo la verdad. Y ahí sigo veamos diciendo las la verdad, listas, sigo diciendo la guardaespaldas verdad. y No. todo el mismo circo. Pero no hay nos dueño quieren de volver a prostíbulos, vender no hay dueño de entradas. prostíbulos, pues. Iba yo a No, plantear un siguiente tema, pero también he dejado que suelte un poco las tensiones porque estaban un poco amarrados. Güey, ¿no? pero Mira cómo se pone. Hay que. No, es que, Cuando es que no tú- hay ideas, se grita. tú has Cuando no hay traído- ideas, se no, grita. porque el No, auditorio pues, o se miente. No, cuando no hay ideas, se grita o se Aquí miente. Yo todos- he hablado todos cosas te han absolutamente observado, comprobables, Martita, Fausto. Martita, Cosas ya no te absolutamente creen. comprobables. Entiende, por por favor. favor. No, a los que no Vamos deben a- creer con es el mismo a discurso. los que no le deben creer, a los que negaron a su hija. No, ¿Cómo hija. es posible que después Encadenado puedan pensar, estoy, por favor, no, pues. por favor? Vamos a plantear un siguiente tema. Vamos a ver, está bien, ya ahí han soltado un poco de No, de Fausto, tensión. me parece que estaba muy tensionado. Yo no. Tensión, pero si Yo la no. manera como No, tú no. hablas de uno Es que y no en el le otro gusta. lo niegas. No. Yo he Hay un visto tema, las heridas hay de un Susana tema. Gucci, por si acaso. Ah, sí, ay, qué El gracioso. flagelo y la tortura Ay, qué a la que fue gracioso. sometida. Qué Y todo el gracioso. país No, vio cómo pues. se le encadenó. Y la Encadenó, vieron por favor. ¿Y mojándose dónde en la estaba lluvia él? ¿Dónde para estabas tú, impedirle que Fausto? se ¿Y inscribiera. dónde estaba Fausto? Para impedir No, que se por inscribiera favor. su lista. ¿Se recuerdan? Pues, Armonía siglo no, XX. no. Esa señora en el aguacero. No. Y que tú la veías ahí No. y ustedes seguramente por qué no decías, estaban al se lado está de ella? bañando. ¿Y ustedes por qué no No, estaban pues, al lado de hija, ella entonces? no. ¿Por qué Hay un no estaban al lado de tema ella? que quería Todavía no se había plantear. casado con por nosotros. favor, A ver, por vamos a ver. favor. Doctor Nosotros Alvarado, tenemos doctora dignidad. Chávez, No. doctor La Alvarado. llevamos al Pobre, es Congreso. una señora indigna. No, yo Vamos siempre a- consideré que era una Es que señora mira, digna. lo que No, le no. impidieron. Por favor. ¿Te acuerdas no el puede. año 95 En todo que no la dejaron en todo postular? caso, así fuera cierto El lo que año tú 2000 dices, es el han caso de estado una persona reprimidos. ¿Te adulta. acuerdas de una ley para Es que el la caso de esposa una no sea persona candidata? adulta. Y en el Por otro favor, lado de Saraí hija. hablamos de una niña, No, una no. niña inocente, desprotegida. hablando de Un poquito de No, vamos a controlar En un caso hablamos de un la adulto, discusión en un caso porque si no, no hablamos de vamos a una terminar niña. nunca y No, este es pues. un diálogo de Es que sordos. hablas, Doctor Alvarado, vamos y no se va a a quedar. controlarnos un poquito. Ya, a ver. El siguiente tema que les quería plantear, ya, eso es un buen ejercicio, es el de la posibilidad, porque se ha abonado mucho a la discusión, de que los candidatos de ambos invitados nuestros, es decir, Alejandro Toledo y Keiko Fujimori y todos los demás, porque por lo menos ya hay candidatos al Congreso, incluso 2 candidatos presidenciales, 3, que se han sometido a los exámenes toxicológicos. ¿Es necesario? Es importante, fundamental, que la opinión pública tenga acceso y sepa si un candidato consume o no drogas, o es un show, es algo para las cámaras que al final no hace nada al debate político y banaliza la campaña. ¿Qué es finalmente? Y a eso quería sumar otra cosa que tiene que ver con algo propuesto por el presidente García, que los candidatos se sometan a exámenes de conocimientos. Por ahí han dicho exámenes psicológicos. El doctor Alvarado ha dicho incluso un detector de mentiras. ¿Los candidatos tienen que pasar por ese filtro? Doctor Fausto Alvarado, tiene usted 2 minutos. Bueno, yo creo que la ley debe establecer los requisitos. Estos no son caprichos que se pueden aparecer a última hora. Verán pues en su momento de mostrar y someterse a las pruebas que buenamente uno quiera, pero uno le puede estar diciendo, oye, hazte una prueba pues a ver si eres gay. A ver pues, yo no quería emplear eso, pero esto no puede estar sujeto a estos asuntos. Hace ¿Para tiempo, qué hacerse una prueba si uno es gay? ¿Cuál es no la sé, finalidad? igual, para saber pues, digamos, saber si eso o no. ¿No es lo mismo ser gay que No, consumir drogas? No, por eso te digo, no estamos hablando de consumir claro. drogas o no. O tener más o menos conocimientos, ¿no? No se puede compeler a lo que la ley no manda. O sea, acá se rompen todos los principios. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda. Entonces, ¿qué es esto de querer impulsar a que vaya a una prueba? Mañana le pedirán otra. Que firmen pues que no van a pedir ninguna otra prueba y no van a estar distrayendo. Pero me parece, por ejemplo, estos minutos que estamos empleando en ese tema. ¿Tampoco prueba de conocimientos? Pero, bueno, por favor, entonces quiere decir que un obrero no estaría en condiciones de ser parlamentario. ¿Exámenes psicológicos? Sí, pero pónganlo en la ley, pues. No lo traigan en el momento mismo del proceso electoral. Usted O sea, planteó se un debate. detector de mentiras también. No, le digo, yo podría también pedir una serie de pruebas, entre ellas la prueba de la verdad, Ujú. y empezaríamos, pues, hay varios que no lo soportarían, pero el tema es cuando se empieza a no decir la verdad de las cosas. Por ejemplo, la doctora Marta Chávez no recuerda cuando ella era candidata a la presidencia de la República cómo bailaba con el esposo de Keiko.
Entonces, ¿cómo viene a decir que no entra en la campaña? Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, estos temas lo único que hacen es dar sacar del tema propio donde el ciudadano tiene que ver a quién le va a entregar el país, lo saca a otros temas que Tiempo, doctor Alvarado. Muy bien. ¿Es importante o no que un candidato se someta a todas las pruebas que sean posibles, toxicológicas, de conocimiento, psicológicas, incluso el detector de mentiras? Marta Chávez tiene 2 minutos. Compromiso con la verdad, en que hay que hablar con la verdad en todo momento, niego, es una mentira la que ha dicho Fausto, de que yo hubiera bailado alguna vez con Marc. Jamás he bailado con Marc. O sea que, no, nunca, él habrá estado en qué película. No, estás hablando de mí, pues, Fausto, no, es que has dicho que pero jamás. No, digo que es una mentira que yo haya bailado alguna vez. No, yo no puedo decir que si lo he visto o no, pero estás diciendo que he bailado y no he bailado. Hago esa aclaración y por favor, que es un derecho de réplica por una mentira. Yo quiero recordar lo que decía el líder, que creo que sigue siendo el líder de Fausto, Fernando Olivera, cuando decía que el señor Toledo era dependiente de las drogas. Fue él el que planteó el tema y que lo dijo con todas sus letras. Después, por conveniencias políticas, recogió lo que él había dicho. Incluso fue Olivera el que fue en la puntita de su cabello a hacerse un remedio de esto, cuando esto hay que hacerse desde la raíz. ¿Ya? Ahora, los políticos tenemos que ser transparentes. Quienes entramos a la arena política tenemos que estar dispuestos a que nos desnuden. Yo tengo esa idea. No lo que la ley nos dice. Yo no me puedo acoger a lo que dice la ley y no protegerme a hacer esos parapetos. No. Si la ley no me obliga a transparentar mis cuentas bancarias, ahí está, autorizo que las abran. No me obliga a transparentar mis tributos, que los abran. Si quieren que me haga la prueba de toxicológica, la hago. Porque un político tiene que estar dispuesto a dar el ejemplo, a ser transparente. No se puede parapetar, pues. Si es gay, tendría que decirlo. Soy, y por eso mis propuestas son estas. Hay que respetar. Yo estoy en contra de que a una persona se le discrimine por ser determinada opción sexual. No me gusta hablar de opción porque creo que no es una opción, ¿no? Pero hay que decirlo. Si yo pienso algo y tengo tras mío algo, creo que estoy en la obligación de decírselo a la gente. Tiempo, doctora Chávez. Muy bien. Creo que ha quedado clara la posición de ambos invitados sobre el tema de si se deben hacer o no pruebas toxicológicas o de cualquier otra índole los candidatos presidenciales. Un siguiente tema, ya que ambos tienen expertise en materia jurídica y de legislación, el siguiente tema tiene que ver con otra propuesta, otro ofrecimiento hecho por los partidos políticos y los candidatos, que tiene que ver con un cambio en la legislación, es decir, incluir la posibilidad de que dos personas del mismo sexo pues tengan uniones civiles. Y esto, desde Willax Televisión hemos discutido el tema. Y sí nos parece importante, además, por un tema de transparentar las cosas en el Estado, porque en el Estado también pueden darse estos casos y muchas veces el nepotismo puede estar ahí en nuestras narices. Y otra cosa es que, sí, pues si dos personas quieren y sienten que es posible pues unirse y firmar un contrato a través del cual tengan una unión civil y pues protejan, cautelen sus bienes y demás, pues sea justo o no. ¿Qué dicen nuestros invitados? Doctor Fausto Alvarado. Hay un principio en derecho, la primacía de la realidad, en donde ya las instituciones jurídicas no corren a la misma velocidad que las relaciones sociales, civiles, económicas entre los ciudadanos. Es obvio que aquí las instituciones establecidas que pudieran ver desde una sociedad mercantil o una sociedad de personas, el matrimonio, que no podemos utilizar ni la palabra que le da el significado ni el concepto. O sea, dejemos la palabra matrimonio aparte por completo. Unión civil hemos dicho. Por eso ya que eso quede desterrado, porque el concepto mismo no lo engloba. Entonces, el buscar algunos mecanismos que proteja algún tipo de relación o le dé un soporte jurídico entre dos personas de un mismo sexo que lo que quieren hacer es aunar sus patrimonios, determinar una unión de carácter civil entre ellos, no tiene por qué el Estado no dar determinadas normas que regulen esa situación. O sea, yo no veo inconveniente que exista regulación con respecto a ello. Ahora, ¿hasta dónde debe llegar la regulación?
solamente en el campo patrimonial, involucra también derechos sucesorios, involucra también lo que puede ser la capacidad de generar una familia a través de la adopción. Esos son los temas que obviamente la realidad nos está llevando a que tengamos que discutirlo. Y fruto de ello saldrá un mejor marco jurídico que sirva para este tipo de relaciones que hoy día no las podemos negar. O sea, negarlo es, como dicen, poner un dedo por el sol. Por el contrario, lo que tenemos es que encuadrarlo dentro de nuestra legislación civil, en este caso del código correspondiente, y ver si tiene, como digo, cuestiones específicas, especiales, con respecto al tema patrimonial, con respecto al tema sucesorio y con respecto al tema familiar. Muy bien, Marta Chávez tiene 2 minutos para exponer sus argumentos. El tema es unión civil entre personas del mismo sexo. ¿Se debe o no cambiar la legislación? Doctora Chávez. Jurídicamente la unión civil tampoco no es un concepto adecuado, porque jurídicamente unión civil se refiere a la convivencia y se refiere de hombre y mujer, de acuerdo a la Constitución, o al civinacui, por ejemplo, ¿no? Es decir, a instituciones donde no hay impedimento legal para casarse. Prefiero yo hablar de reconocimiento de instituciones especiales o situaciones especiales. Matrimonio no, porque el matrimonio tiene 3 fundamentos básicos: la convivencia, es decir, un tipo de relación afectiva, la capacidad generativa y la mutua asistencia. Hay situaciones que involucran a personas homosexuales, pero no solamente a ellas, sino a personas también heterosexuales y que se juntan no por razones afectivas o sexuales. Yo conozco casos de mujeres y hasta de familias, de hermanos que viven juntos. Uno de ellos se ha dedicado, sobre todo a la hermana mayor, a cuidar a todos, o si no, personas que del mismo sexo o distinto sexo que se juntan para compartir gastos, para cuidarse, y que no necesitan, no necesariamente implican una relación homosexual. Para ello sí creo que debe haber una solución de carácter patrimonial, de carácter de seguridad social, es decir, prestaciones de salud, y de carácter sucesorio. Yo sí creo que el Estado debe reconocer, pero matrimonio no, porque el matrimonio es una institución natural, y no estamos hablando de religión, ¿eh? Para los católicos, por ejemplo, y cristianos, el sacramento del matrimonio se añade a una institución natural. El matrimonio es una institución natural entre hombre y mujer, y por más que querramos y amemos a las personas homosexuales, no se puede torcer la naturaleza, pues, ¿no? Entonces yo creo que sí debe haber una solución de carácter legal. Muy bien, han sido los argumentos de nuestros invitados y a ambos quiero agradecerles por su presencia. Gracias. Les voy a dar a cada uno un minuto para que expongan un tema libre y que sirva a manera de conclusión y de cierre de este interesante debate. Doctor Alvarado. Bueno, yo quiero señalar este arco histórico que se está planteando a partir del 2001, en donde no existen cuestionamientos respecto a la institucionalidad política en el país. Hay una definición en líneas generales sobre el modelo económico que estamos siguiendo. Hay un orden social que poco a poco va formando lo que para nosotros debe ser en un futuro próximo una nación inclusiva, donde todos participemos, y eso lo que reclamamos es la continuidad. Fundamentalmente vamos a enfrentar problemas bastante serios más adelante, donde se requiere la experiencia de gobierno y se requiere esa voluntad de trascender más allá de los periodos que se le dan y dejarle siempre al gobierno que viene un país en mejores situaciones. En líneas generales, esa ha sido la preocupación del doctor Toledo y para ello se ha preparado debidamente. Ustedes han visto la presentación del plan de gobierno y además de un equipo muy sólido y de mucha experiencia que reclama recibir el mandato del pueblo. Un minuto, palabras finales, doctora Chávez. Sí, con la experiencia de haber demostrado la reconstrucción del país luego de la más grave crisis en la historia republicana y de haber sentado las bases, no solamente institucionales, la Constitución, reitero, de 1993, pese a quien le pese y a pesar de que han tenido la mezquindad de quitarle la firma al presidente Fujimori, es el marco que sirve para todo este progreso. No se ha cambiado nada de las líneas maestras que han permitido que los gobiernos sucesivos al gobierno del presidente Fujimori continúen. Lo que planteamos ahora son las reformas de segunda generación. Compartir el crecimiento sí, pero que alcance a todos. Un Estado eficiente que solucione los problemas y atienda al ciudadano. Seguridad ciudadana, recuperar el principio de autoridad para que no haya delincuencia que azote a las personas.
y empleo de calidad. No es empleo que significa puedes ir a recoger piedritas y por una limosna. Empleo de calidad, que significa educación, que significa estabilidad jurídica, que significa inversión. Ese es el programa de gobierno de Keiko Sofía Fujimori. Marta Chávez de Fuerza 2011, Fausto Alvarado de Perú Posible han tenido la gentileza de venir esta mañana a intercambiar sus puntos de vista. Ambos reclaman que se diga qué número tienen en el voto preferencial. Creo que está clarísimo, el 16 de Perú Posible, el 36 de Fuerza 2011. Gracias a ambos. No, gracias. A pesar del ejercicio, de la mitad de la polémica en el cual intercambiaron palabras, han mantenido la altura y la compostura. Subidas de volumen nomás. ¿Ah? Sí, solamente el sonidista ha tenido algunos problemas, pero de ahí todo muy bien. Sí. Las gracias a los dos. Gracias, doctora Alvarado. Gracias, doctora Chávez. Gracias.